Los lugares más calientes del infierno están reservados para aquellos que en tiempos de crisis moral mantienen su neutralidad. Alighieri, La Divina Comedia, Canto del Infierno. Hola queridos internautas, un enorme gusto saludarlos, espero que estén de maravilla. Les habla Sebastián Pérez Marulanda en su canal de la LEF, la nueva sección llamada Ruinas Circulares. Hoy tendremos nuestro primer encuentro de Ruinas Circulares, tendremos nuestro primer podcast de Ruinas Circulares. Un podcast que va a tener un contenido de análisis de la realidad, de las situaciones que están pasando. Es muy posible que haya muchas personas que no se sientan identificadas, es muy posible que haya otras personas que antes sientan gran identificación, pero hay momentos en los cuales sería una indolencia no hablar, hay momentos en los cuales sería un delito y sería consentir en lo que está pasando, sería consentir en lo que está ocurriendo. Espero que me estén escuchando todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en el que se encuentren. Y comencemos entonces con nuestro diálogo de hoy. La vida no vale nada si yo me quedo sentado, después que estoy soñado, que en todas partes me llaman. Es decir, en medio de la situación que se está viviendo, muchos de mis estudiantes están en distintas circunstancias, están en distintas situaciones. De los que alguna vez fueron estudiantes míos, de los que alguna vez me han escuchado, muchos están en la calle. Muchos otros están reprimiendo la protesta. Muchos están en sus hogares. Lo único que podemos decir es, primero, no hagan una sobreexposición, una exposición que sea innecesaria. La orden actualmente es ir con fuerza, con toda la fuerza que sea necesaria o quizás innecesaria. Golpearlos sí o sí. Les recomiendo que se cuiden. Cuídense, no se sobreexpongan. Si sabemos que hay esas órdenes, cuídense por favor. Su vida es muy apreciada. Momentos en los cuales no se puede callar y duele. Muchos de ustedes jamás los he visto. Muchos de ustedes no han tenido el gusto de darle la mano, de darles un abrazo. Muchos de ustedes los he conocido nada más virtualmente. Pero no por ello duele menos. Quisiera verlos bien. Quisiera saber que están bien. Y han pasado muchas cosas y duele profundamente lo que está ocurriendo. Así que en este primer punto, por favor, cuídense. No se sobreexpongan. Se está realizando desde distintas perspectivas los que están haciendo la manifestación. Hay distintas formas de hacerlo. Y esta primera línea, cuídese. Eso es lo primero que quiero mencionar. Lo segundo que quiero mencionar, también a los policías que son humanos. Muchos de ellos son estudiantes, fueron mis estudiantes. He tenido muchos estudiantes que se han vuelto policías. Muchos de ellos son nuestros hijos, son nuestros padres, son nuestros tíos. Muchos de ellos son nuestros creyentes, lo que sea. Pero en realidad, como dice Cógele, hay que actuar de la mejor manera posible. Marchantes, policías. Cógele es muy espectacular cuando plantea este detalle que el que justifica el impío y condena al justo está torciendo la ley porque ambos son una abominación. Cuando se justifica el impío, cuando se condena al justo. Muy espectacular. Y añade también que no hay que pervertir el derecho del menesteroso, que no hay que hacer falsas acusaciones. Muy espectacular, muy bonito, que no hay que aceptar soborno o cohecho, que nubla el juicio, que hay que restituir al débil, al agraviado, hacer justicia al huérfano, a las viudas, a los que eran muy débiles cuando se escribió Cógele. Muy espectacular, vale la pena tenerlo siempre presente. La vida no vale nada cuando todos están matando y yo sigo aquí gastando, cual si no pasara nada. Los policías, las fuerzas públicas, también han sido vilipendiadas por mucho tiempo, han sido víctimas en medio de su propia labor. ¿Cuántas veces han realizado los positivos y es el escritorio, el superior, el que se queda con cada uno de estos positivos mientras el patrullero no obtiene absolutamente nada, congelados en el ascenso per secula seculorum, quietos, sin poder pasar,
sin vacaciones, maltratados, buscando cualquier excusa para sacarlos. También es una situación bastante difícil. Pero lo que sí les quiero decir es, no importa la orden que se haya recibido, ante todo somos humanos, no importa la orden que se reciba. Y esto es una cosa importante. Yo hoy estoy hablando buscando construir. Ese es mi propósito, porque duele brutalmente lo que está ocurriendo. Y para que se pueda dar, debe existir uso legítimo de la fuerza. Para el uso legítimo de la fuerza, lo primero es que sea necesario, que haya una necesidad imperiosa. Por ejemplo, si en algún país fuera necesario repeler a los civiles, bien. Pero el uso de la fuerza debe ser necesario. No, por ejemplo, que se diera encerrar civiles en una estación del mío y que se quemaran. Jamás, ¿verdad? El uso de la fuerza debe ser proporcional. Ese es otro punto fundamental. Necesidad y que sea proporcional. Una persona que está gritando, no es necesario dispararle en un ojo, no es necesario tirarle un lacrimógeno en el ojo, no es necesario dispararle en la nuca. Necesidad y uso proporcional y legitimidad, que estemos dentro de los tratados internacionales, que estemos dentro del derecho internacional amparados por los derechos humanos. Ahora, si se recibe algún tipo de orden, también las fuerzas públicas pueden negarse a acatar órdenes. Cuando va en contra de la población civil, cuando va en contra de ellos mismos. La única persona que se le pasa por la cabeza semejante atrocidad de poner a sus militares a disparar contra un pueblo indefenso, contra un pueblo hambriento, contra un pueblo enfermo, que es a un criminal de lesa humanidad. Eso mismo hacer, le seguirá consolidando un prontuario por el cual va a tener que responder algún día ante la Corte Internacional. Por favor, no sigan disparando contra el pueblo. Desoigan el mandato de la dictadura. Ustedes lo que tienen que hacer es poner los fusiles al servicio de los valores democráticos, en contra del pueblo, que es hoy víctima de esa oprobiosa dictadura. Veamos, solo veamos. Ellos mismos tienen miedo de acatar órdenes, veámoslo. Déjeme hablar, mi capitán. Tengo 19 años también y siento lo mismo que este pelado. Y estoy que me voy también. Estoy aquí parado. Ayer no pude salir de mi casa porque me encerraron y me volvieron una bala. Hice el reporte. Me van a mandar un informe y me lo manden. Aquí estoy. Mi esposa me lloraba y me suplicaba ahorita, no vaya. Me lo van a matar. Le dije, no, tranquila, aquí estoy. Pero ¿qué tenemos que hacer para que nos manden apoyo? Nos arrodillamos. ¿Qué se ampara en la objeción de conciencia? Ese es uno de los dos puntos claves. Todas las personas que tienen una idea religiosa o incluso quienes carecen de ellas están amparados por la libertad de conciencia. Y la libertad religiosa podemos decir que hay objeción de conciencia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 18, nos dice que toda persona tiene derecho a su pensamiento, a su conciencia y a su religión. ¿Y qué implica esto? Las implicaciones son que uno puede decir que no va a realizar X situación por una objeción de conciencia. Esto en Europa es muy fuerte. El Convenio Europeo de Derechos Humanos en el artículo 9 lo menciona tal cual: libertad de pensamiento, conciencia y religión. No solo allí, sino que en Latinoamérica también está la Convención Americana de los Derechos Humanos. En el artículo 12 nos habla de la libertad de religión, la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia. Y esto es algo que se ha visto a lo largo de la vida humana. En el año 295, al parecer, el primer objetor de conciencia fue justamente Maximilianus. Ya venía de una tradición familiar que había estado en guerras por mucho tiempo en el ejército romano. Su padre, un veterano muy reconocido. Y cuando lo llamaron a las legiones, lo primero que dijo es que tenía
una objeción y se negaba, pues su religión se lo impedía. Más adelante fue uno de los que pertenecieron a la patrística, uno de los padres de la iglesia, conocido como San Maximiliano. Esto se cita en Princeton, aparece un texto de Princeton que se llama Pacifism into Europe, de Peter Brook. Hay que tener en cuenta, desde ese momento quizás apareció el primer objetor de conciencia, pero en muchos momentos se dio en 1575 en las guerras holandesas, también los menonitas pacifistas sostuvieron que no iban a hacerle daño ni a hacer vigilancia que implicara hacer daño a otras personas por objeción de conciencia. La Primera Guerra Mundial, también en Inglaterra, 16.000 objetores de conciencia y también 4.000 en Estados Unidos. Tenemos que la objeción de conciencia es fuerte. Es una forma clave de decir que no. Y hay algo que hay que decir, que la obediencia ciega no está eximida de responsabilidades por lo que pueda ocurrir. Entonces, una persona se puede negar a hacerle daño al pueblo. Si de lo que estamos hablando no es necesario, es desproporcionado y es ilegítimo, no está amparado por los recursos internacionales, puede decir que no. Una de las formas de decirlo es por medio de la libertad de conciencia. Es posible decir que no. Ahora, si se va a tratar de decir cuando sea juzgada una persona que hizo algo porque así fue la orden, es un argumento pobre, es un argumento muy pobre. Y eso cayó, por ejemplo, en Colombia, desde la sentencia C-578 del 95. Allí aparece precisamente que la obediencia debe, y no solo debe, tiene límites. Está condicionada a la constitucionalidad, no puede rebasar la constitucionalidad, aunque es cierto que en el inciso primero del artículo 15 del decreto 85 del 89 se decía que el responsable era quien daba la orden. Esto no es omnímodo, no toda la responsabilidad puede caer en quien da la orden, porque si la persona es consciente que la orden que le están dando va en contra del derecho internacional humanitario, que su acción va a hacerse daño él o va a hacerle daño a un civil sin que haya de promedio necesidad, sin que haya de promedio un uso proporcional y o sin que haya de promedio legitimidad, no puede escudarse en la orden de un superior para decir que lo hizo por eso. No es posible. Así que es importante también, es un llamado para que aquellos que son padres, hijos, para aquellos que son estudiantes, primos, para aquellos que son ante todo seres humanos, los creyentes, los que sean, puedan decir no. Están amparados por jurisprudencia colombiana y están amparados por objeción de conciencia. Si en algún momento la persona está recibiendo una orden que sobrepase la situación y que le vaya a hacer daño a un civil de manera innecesaria, está en todo su derecho a decir que no. Todos frente al peligro sobreviviendo. Hay una responsabilidad correlativa en el subalterno. No puede existir una obediencia ciega si sabemos que va en contra de los derechos humanos y de las leyes internacionales. Cualquier acción que se haga que vaya en contra de las leyes, en contra de la constitución del país, va a tener una corresponsabilidad. Se pueden negar, y eso está muy claro desde los juicios de Nuremberg. Desde los juicios de Nuremberg se pudo dar cuenta que casi todas las personas a que acudieron fue una orden. Estábamos siguiendo órdenes. Según esto, entonces, ya estamos predestinados, todo está prestidigitado, somos simplemente unos juguetes y no podemos decir que no. Según eso, estaríamos hablando que nuestro libre albedrío es el libre albedrío de una puntilla y de un imán que le dice voluntariamente, una puntilla y un tornillo que le dice voluntariamente al imán, me voy a acercar a ti.
Y si bien algunos personajes como este, como Goebbels, o algunos personajes como este, como Hitler, no pudieron estar en los juicios de Nuremberg, dado que ya se habían suicidado, comenzaron a tener más de 4.000 personas investigadas, pero finalmente acusados tuvieron más de 600. Y esos 600 fueron hallados culpables. Y esos 600 que fueron hallados culpables fueron condenados a la pena de muerte, aunque todos se sustentaron en la idea de estábamos siguiendo órdenes. A pesar de ello, hay corresponsabilidad, hay cosas que no se pueden realizar. Entonces, ¿de dónde viene esto? Esto viene de alguna forma de adoctrinamiento, por ejemplo, la doctrina del enemigo interno. Todo eso también viene justamente aquí de Goebbels. Goebbels tiene todo un aparato propagandístico y después, durante la Guerra Fría, esto ya lo empezaron a aplicar en las dos grandes potencias. Hay archivos de la CIA en donde se ve que en la Guerra Fría tenían ese tipo de ideas. No tiene que estar escrito, no tiene que haber un libro secreto, el libro oculto, el libro negro, no. Es un discurso que se está dando y en ese discurso está totalmente entendido lo que se quiere mencionar. Ante esto, antes de comenzar a hablar un poco de esta doctrina del enemigo interno, mencionemos un detalle maravilloso de Voltaire en el Tratado sobre la Tolerancia. Voltaire en el Tratado sobre la Tolerancia dice que la peor lacra de la vida social de los pueblos es el oscurantismo, el dogmatismo, el extremismo, una adoctrinación que lleva a las personas a destruir al prójimo, a acabarlo, a hacerle daño, sin pensar que el otro es un ser humano, que el otro siente. Nada más porque ya la persona está adoctrinada, porque la persona está oscurecida, porque la persona tiene un dogmatismo extremo en el cual fue enseñada y más que enseñada, adoctrinada. Entonces, ¿cuál es ese tipo de adoctrinamiento? Que hay un dualismo extremo, es la misma idea dualista que se ha visto a lo largo de la historia llevada a un extremo, donde están los buenos y los demás. Estos son los buenos y todos los demás son los enemigos. Entonces, es llevado a tal extremo que se considera que es una guerra siempre. Cualquier persona que opine diferente es el enemigo. Y si somos más exagerados, incluso en las naciones en las cuales han tenido un tipo de estructuración moral y religiosa judeocristiana, se lleva a casos extremos donde el enemigo por excelencia, Shaitán, está representado en el otro. Cualquiera que piense distinto es el enemigo, es el diablo. Es una exageración. Y hay profesores muy interesantes como Magdalicia Humada que lo menciona, que es una exageración absoluta en la cual se lleva a pensar que siempre se está en guerra y quien piensa distinto es directamente el diablo. Quien piensa distinto no merece existir. Hay que acabarlo. ¿Qué es esto? Esto es una falacia del lenguaje. Ustedes la conocen. Esa falacia se llama falso dilema. Nos presenta dos puntos de vista antagónicos y solamente podemos elegir entre esas dos formas. Solo hay dos formas posibles. No hay nada más que se pueda decir. Solo A o B. Y lo peor es que casi siempre se lleva al extremo. Les voy a contar un ejemplo de este. Primero uno gracioso y luego uno que sí lleve a extremos. Uno gracioso. Está saliendo un caballero con una dama o es la primera vez que la ve y le dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos al cine? ¿Quieres ir a ver al cine? ¿Están dando tales películas? ¿Cuál de esas te agrada? ¿O prefieres que vayamos a mi casa de una vez? Allí está siendo un falso dilema. No hay solo dos opciones, no solo blanco y negro. Hay todas las escalas de grises, pero además hay colores. No tenemos por qué ser monocromáticos. Hay colores. Entonces se puede elegir entre una gran variedad. Ahora, casos concretos de esto. Si no votas por mí, eres el enemigo. Si no votas por mí, tu país se va a convertir en tal otro país que es una cochinada, que es el enemigo, que es la inmundicia, por debajeando, ultrajando y humillando. Si no estás conmigo, eres mi enemigo. Si no votas por mí, el otro candidato va a hacer que tus hijos se vuelvan homosexuales. Yo soy imbatible y si alguien me gana es porque hizo trampa. Todo este tipo de ideas son justamente falsos dilemas. Y este falso dilema es la estructura en la cual se ampara la idea del enemigo interno.
Todo el que no piense como yo es el enemigo. Todo el que no piense como yo debe morir, merece desaparecer. Hay que extirparlo de la faz de la tierra. Es lo peor, es bajo, es carne para ser destruida, para ser molida, para ser triturada. El otro no es un ser humano, es una cosa, la otredad no vale. Todos tenemos que pensar idéntico, tenemos que estar cortados por el mismo molde, o de otro modo, pena de muerte, destrucción, jueces, jurados y ejecutores. La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga. No, vamos a dar por terminada esta transmisión. Vamos a terminar esta transmisión. Ay, Dios mío, por Dios. Justamente en los 11 puntos de Goebbels. Probablemente en algún momento tengamos, tal vez en este mismo espacio de los senderos que se bifurcan, tengamos la posibilidad de hablar de estas 11 posturas que nos plantea Goebbels. Pero hablemos de algunos de ellos, hablemos de unos 2 o 3 principios. Comencemos con el primero, principio de simplificación. Sobresimplificar, tener solamente un lema, una idea o 2, todos los demás son el enemigo, todos los demás van a convertir, si no me apoyan, se van a convertir en tal país, van a estar destruidos, van a estar acabados, siempre repitiendo una y otra vez una única posibilidad, un único lema, corto, concreto, que sirva para grabárselo a las personas. Ahora, el segundo principio, que se da por contagio, ese es el método por el cual se está enseñando. Entonces, todos los demás, todos los que no nos sirven, no hay varios tipos, no está este, no está aquello, no, lo más simple posible. Todos los demás son el enemigo, todos los demás son subhumanos, son irracionales, son seres que merecen la muerte. Un tercer principio es el principio de la transposición. Entonces, dentro de algún tipo de psicología que plantea esta forma de ver las cosas, particularmente dentro de la escuela analítica, que es muy prodebajeada en muchísimos lugares del mundo, sin embargo, en lugares de origen italiano, en Argentina, por ejemplo, en distintos lugares, todavía tiene muchísima fuerza, incluso en Francia. Los analistas dicen que es muy frecuente que la persona traslade al otro aquello que en algún momento vivió con otra persona, lo que teme, lo que reprimió. Entonces, por decir algo, ve a una persona y solo con verla de inmediato ya dice, esta persona es mala, esta persona me va a violar, esta persona me va a robar, solo con verla. Se monta todo un prejuicio, pero ¿por qué proyectó en esta persona esto? Por ejemplo, porque alguien la trató de ultrajar, de robar, o lo trató de ultrajar o de robar cuando era un niño, lo reprimió y ese alguien utilizaba, por ejemplo, la misma expresión que usó esa persona. Utilizaba una loción que era parecida y cuando sintió nuevamente ese olor o el almizcle o lo que fuera, le generó los recuerdos que le removieron lo que estaba oculto. Entonces proyectó en esa persona la situación. Tenía ojos del mismo color, cabellos del mismo color. Eso creo que muchos pueden contarlo, estén o no estén de acuerdo con las teorías analíticas, pueden contar que han vivido este tipo de situaciones. Pueden contar, a mí me ha ocurrido que he encontrado estudiantes que solo con verme proyectan cosas en mí. Ese tipo de cosas han ocurrido. Yo lo he vivido y sé que muchos de ustedes lo han vivido. Ese es aproximadamente lo que ocurre en este tercer principio. En este tercer principio de la transposición, entonces todos los errores propios los cargamos en el enemigo. Yo propongo una reforma tributaria, pero la culpa es del enemigo, la culpa es de quien gobernó antes, de quien quiere gobernar. Yo lo propongo, pero la culpa es de los otros. Siempre son los otros, los malos son los otros. Yo lo propongo, los otros son los malos y yo mismo lo rescato.
entonces el principio de la transposición, de exagerar y de desfigurar por completo, de convertir en una amenaza a lo demás, lo que hemos hablado muchas veces de la pendiente resbaladiza. Bueno, ahí hemos visto 4 principios, no voy a profundizar en todos, pero es muy interesante que tengamos esa noción. Tal vez en algún momento lo profundicemos y demos ejemplos más claros y citemos fragmentos de lo que dice justamente Goebbels, porque son estrategias que se han utilizado y dentro de la idea del enemigo interno es muy frecuente que se partan de estos principios difuminados, no decir, primero vamos a hacer esto, no, es que ni siquiera es un corpus escrito. La doctrina del enemigo interno tiene que ser un corpus escrito, es el tipo de cantos que se hacen cuando se preparan las personas, es el tipo de arengas que se hacen mientras realizan ejercicio, todo este tipo de situaciones, allí estamos machacando una y otra vez hasta que se adoctrina. Entonces es muy importante que si vemos en algún momento que se le está haciendo daño a otra persona, seamos humanos, no importa el tipo de pensamiento que tengamos, no importa el tipo de doctrina que tengamos, no importa el tipo de ideología en la cual fuimos formados. Si me están pidiendo que le haga daño a otro, que destruya al otro, que acabe con el otro, no es necesario. No es necesario dañar al otro. No es necesario destruir al otro. No hay ningún motivo para hacerlo cuando no se cumple con alguno de los 3 requisitos que se está hablando, que son los 3 requisitos que legitiman el uso de la fuerza: necesidad, proporcionalidad y legitimidad. Entonces, de lo contrario es brutalidad. No es uso de la fuerza, sino que es brutalidad. Estamos hablando cómo lo definen los tratados y los convenios internacionales. Y la persona se puede negar en Colombia, tanto jurídicamente, de acuerdo a la sentencia que hemos mencionado, como internacionalmente, de acuerdo a la libertad de religiosa y la objeción de conciencia. Cualquiera de esas 2 posibilidades le va a permitir decir que no. Y cuando diga que sí y se esté cometiendo un delito, puede ser objeto de juicio, tal como ocurrió en Nuremberg. No es una amenaza, ni mucho menos. Simplemente es abrir los ojos. No me interesa amenazar a nadie, ni tengo los medios para hacerlo, ni me interesa. Simplemente estoy mostrándoles a las personas que podemos ser humanos de cualquiera de los 2 bandos, no destruirnos, no acabarnos. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? ¿Por qué está ocurriendo? Estas personas que también están bloqueadas, congeladas, sin poder ascender, al igual que todos los demás colombianos, están viviendo una situación de sobreendeudamiento de su nación, un sobreendeudamiento monstruoso, desproporcional. El sobreendeudamiento de Colombia es monstruoso. Eso es el origen específicamente en este instante de la situación que ocurrió, lo que hizo que explotara. En 2019, 323.000 millones de pesos. ¿Cuál es el punto? Que está sobreendeudada, está sobregirada, y de esos 323.000, 70.000 millones de pesos colombianos, COP, están destinados a pagar la deuda. Eso es una barbaridad. Es una cosa impresionante. Nada más en intereses tienen que pagar 33.000 billones. Solo en intereses 33.000 billones. Así no hay cómo sostenerse. Estamos hablando de 2019, donde había un endeudamiento extremo, monstruoso, pero que venía continuo. Pero que hablamos ahora, después de la pandemia, en donde fue uno de los países que peor trato tuvo de la pandemia, sobregirándose y endeudándose nuevamente de una manera extrema para no invertir ese dinero en la pandemia, sino invertirlo en el sector financiero. Esto es una cosa impresionante, es una cosa que realmente no tiene sentido, incluso en invertir en una empresa de Panamá, parte de ese dinero. Entonces, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo se va a hacer esta exageración de un gasto tan desproporcionado, cada vez más grande? ¿De dónde se va a sacar para poder pagar? Hay un déficit fiscal impresionante. Un déficit fiscal de 90.000 millones, el cual se buscaba cubrir por medio de impuestos. ¿Impuestos a qué? Inicialmente se planteó que era la comida. Ahora dijeron, no los vamos a salvar, no es a la comida. Pero si ese impuesto llega a la gasolina,
Igualmente, todos los productos de la canasta básica familiar van a subir ese mismo 19%. Es otra forma de que llegue. No llega directamente la comida, pero si llega en la gasolina, todos los gastos de transporte se incrementan en ese 19% y va a subir igual el 19% a los alimentos. Entonces, por un lado o por otro, se planteaba, aunque nos dijeran que había una salvación, que podía buscarse por otro lado, igual, por una forma u otra, se va a acabar. Empezó fuerte esta vez por la reforma tributaria. Particularmente considero que esto fue un accidente. Fue solo un accidente, es algo contingente, algo como cualquier otra situación. Miren, por ejemplo, en el paro fuerte anterior, en el 2020, venían muchas situaciones, pequeños paros, muchas cosas, estaba caldeado el ambiente, pero de una forma también contingente que nadie podía prever qué era lo que iba a ocurrir. Una vez en el CAI de Villaluz asesinaron, acabaron, torturaron al abogado Javier Ordóñez. Y digo asesinaron porque ya se pudo precisar que hay condenados, como por ejemplo el patrullero Lloreda Cubillos, y además hay muchas otras denuncias de violaciones, de torturas, e incluso posiblemente de muertes a personas que habían estado capturadas allí en aquel CAI de Villaluz. Ya hay capturados y condenados, pues para ponerlo precisamente 20 años de condena, y eso que se le dio una condena pequeña porque se acudió y mencionó varias cosas. Regreso al punto. El punto claro es, por esta situación que fue contingente entre muchas otras cosas que pasaron en ese año, eso fue lo que explotó y exacerbó a las personas. Ya no aguantaron más. Es una cosa casual, así como fue casual ahora la reforma tributaria que generó que pensionados, todos los sectores sintieran que los estaban vulnerando, sectores que usualmente eran partidarios, eran sectores de gobierno, eran gobiernistas, se sintieron totalmente vulnerados, engañados y traicionados. Pero es una cosa como pudo haber ocurrido en muchas otras. Esto fue en cierta manera casual. Planteémoslo de cierta manera. Quiero parafrasearles algo como Alan Moore. Lo planteó en la novela gráfica Killing Joke. En la novela gráfica Killing Joke, Alan Moore, en uno de sus personajes, pone la siguiente expresión, dice: ¿sabes cuántas veces estuvimos cerca de la Tercera Guerra Mundial solamente porque una bandada de gansos pasó cerca de un radar y lo vieron en medio de una pantalla? ¿Sabes cómo comenzó la última guerra mundial? Una discusión de cuántos postes telegráficos le debía Alemania a sus acreedores. Una guerra mundial que comienza por postes telegráficos. No es todo una broma, no es la vida una broma, no es todo una cruel broma. Así comienza, así es. Hay una parte fuerte de la obra de Alan Moore, muy interesante, de la novela gráfica Killing Joke, en la cual nos plantean cómo muchas veces esto explota de la forma menos esperada, de una forma que aparentemente es muy casual. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es una economía destruida, es una economía frágil. Sabemos que el 90% de las empresas colombianas son pymes, MIPYMES, es decir, es una economía muy artesanal en la cual casi todas las personas están en la clase media y la baja. Casi todo el grupo está en la clase media y la baja. Es ínfimo, pertenecen a dos familias, y es ínfimo quienes están en la parte principal de la pirámide. Todos los demás están en la base de la pirámide. Entonces, cuando se dice que la clase media es la que va a pagar y va a pagar una reforma de este tipo, lo que implica es una destrucción de la clase media. Lo que implica esto, cuando hay un sobreendeudamiento con un déficit fiscal de 90.000 billones para 2021, 90.000 billones de COP para 2021, esto implica que si lo va a pagar particularmente la clase media, es la extinción de la clase media, es convertir a la clase media en clase baja. Es tan simple como decir, se va a pagar un salario entero al año de impuestos, en un país en donde el salario mínimo es aproximadamente unos $300. A lo sumo, no alcanzan los $300. Y que tienen que tienen que dejar de tener salario un mes entero para poder pagar sus impuestos. Es una situación verdaderamente brutal. Sobre todo porque la base
de trabajadores están en la clase media y los que no tienen trabajo es la pobreza absoluta, que se supone que cerca de un 40% de Colombia está en pobreza, en situación de pobreza. Entonces, una situación dificilísima. ¿Por qué se le viene a realizar este tipo de cobros justo a la clase media, que implicaría sacrificar y desaparecer de la faz de la tierra a la clase media colombiana? ¿Por qué? Es muy curioso. En 2018 ya se había hecho una reforma, y esta reforma que se hizo, lo que realizó fue sencillamente que dejaran de entrar entre 9 y 15.000 billones de pesos a las arcas de Producto Interno Bruto colombiano por medio de impuestos, dado que dejaron de gravar a las personas que estaban dentro, a los grandes capitales, para ponerlo claro, el sector financiero y el sector extractivo. Entonces, un descalabro de 15.000 billones en 2 años, y para el tercero en medio de una pandemia, es un descalabro absoluto. ¿Y a quién se le va a cobrar eso? A la clase media. Esto es una cosa inhumana, descarada. Ahora, ¿cómo más se podría recuperar? Se calcula que cuanto menos hay 100.000 billones de pesos perdidos dentro de las personas con mayor capacidad en Colombia, y están en paraísos fiscales escondidos. 100.000 billones. Con eso se podría pagar 3 reformas y media de las que se están planteando actualmente. 100.000 billones. El problema es que, como lo revela Panama Papers, no puede realizarse este tipo de cobros. No se va a buscar, no se van a rastrear estos capitales por una cuestión muy sencilla, porque en Panama Papers los mismos ministros aparecen referidos como personas que están con dinero en los paraísos fiscales. Esto es muy grave, porque ¿cómo se va a venir en medio de una pandemia a cobrarle a las personas el déficit fiscal, el hueco enorme, teniendo en cuenta que 9.3 millones de personas se volvieron nuevos pobres gracias a la pandemia? ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Cómo van a ser las personas? Si sube sí o sí el alimento, dado que va a subir la gasolina, todo sube el 19%, ¿de dónde van a sacar dinero si estamos hablando de 9 millones de nuevos pobres? ¿Cómo se va a hacer? Si se hacen gastos tan onerosos, tan exagerados como $500 millones al año solo en gasolina de carros, gastos de representación para gasolina de carros de congresistas, $500 millones de pesos, teléfonos, todo lo demás, es una exageración. No hay cómo realizar eso. ¿Cómo se va a decir que se van a gastar 14.000 billones de pesos en aviones de guerra en una pandemia? Realmente no hay presentación. O sea, sinceramente no hay presentación. No hay cómo sustentar esto. Aumentar impuestos a la clase media es encarecer la canasta familiar y empobrecer incluso a los más pobres. Otra forma de recuperar el dinero, como ya se ha mencionado, de 9 a 15.000 billones se dejaron de recibir del sector extractivo y del sector financiero. Pero atención a este dato: cuando se hacen una serie de indicadores de crecimiento, Colombia ha tenido crecimiento en sus indicadores. Ahora analicemos de dónde viene el crecimiento. En una pandemia. Ha tenido crecimiento en una pandemia en los indicadores económicos, gracias a que ese dinero que se está contando es dinero que le ha entrado justamente a este sector, particularmente al sector financiero y naturalmente al sector de extracción. Claro, porque si el sector extractivo no está pagando esos impuestos, pues va a ingresar muchísimo más. ¿Por qué no pensar en que esos 15.000 billones de pesos que dejaron de entrar se les vuelva a cobrar? Ya tuvieron un superávit monstruoso, 30% de crecimiento anual. Entonces es una situación bastante seria. Ahora, la invitación: que pueda haber diálogo, que pueda haber diálogo, que pueda haber diálogo, tranquilidad, calma. Pero yo no hago un diálogo conmigo mismo, yo no hago un monólogo. El diálogo se tiene que hacer con el otro. Cada vez que se firma un armisticio alrededor mundial, que se firma un tratado de paz, no se firma con los amigos,
se firma con los enemigos. Si fuera simplemente que un país sometiera a otro, no haría ningún tratado de paz. Si un país somete a otro, o si un grupo de países somete a otro, ocurre lo que ocurrió en los juicios de Nuremberg. ¿Qué ocurrió? Pues sencillamente, como fueron sometidos, entonces llegan a un juicio por crímenes atroces, por crímenes contra la humanidad, pero cuando no son sometidos como iguales, a pesar de todo lo que hay en la historia, se sientan en una mesa a tratar de construir, a buscar unos mínimos, a buscar en dónde están los puntos de encuentro y no solo los puntos de diferencia, y comenzar a construir a partir de esos mínimos. Por eso no es representativo decir que se va a dialogar una nueva reforma con las bancadas de partidos que han apoyado tradicionalmente. Eso no es representativo. Eso no es representativo porque es hacer un monólogo, es escucharse a sí mismo, es una forma de onanismo, es nada más escucharse a sí mismo, es una forma de egolatría. El diálogo se tiene que hacer con sectores culturales, con sectores interreligiosos, con líderes sociales, tiene que realizarse también con líderes gremiales, con líderes sindicales. Hay que tener en cuenta la comunidad, escuchar a la comunidad, escuchar a esos líderes de los barrios más necesitados, de los barrios con mayor dificultad, escucharlos y poder construir en común, no plantear un juego a que vamos a escuchar haciendo lo mismo con las cartas marcadas. Simplemente se va a plantear la misma reforma en otros términos y así no puede ser. Entonces es escuchar al otro, es dialogar. Esa es la invitación, que se pueda dialogar, que se pueda hablar. Eso muchas veces buscan las marchas pacíficas, y esa es la idea, seguir luchando de manera pacífica, seguir buscando el diálogo hasta que se pueda dar ese punto de encuentro, hasta que se pueda pensar en un mejor mañana y en otras formas distintas de gobernar. Un abrazo muy grande y les deseo lo mejor. Espero que les haya agradado, que les haya servido para reflexionar. Pueden escribirme sus comentarios, decirme qué pensaron al respecto, qué analizan, cómo ven las cosas, pero sobre todo lo veo como una forma de pensar en construir. Y si en algún momento hay una orden que abusa de autoridad, que vaya en contra de uno de los 3 principios que se requieren para que haya uso de la fuerza, para que no sea fuerza desmedida. Si hay órdenes en contra de ese tipo de cosas, podamos decir que no y podamos pensar en una sociedad en donde como pares, no como superiores mirando a los demás como si fueran unos parias, sino como pares, vamos a sentarnos a negociar, a buscar consensos, a buscar construir algo interesante. Un abrazo enorme, cuídense mucho. Los quiero de verdad, los quiero. A todos los chicos que me están viendo, que son mis estudiantes, muchos nunca los he visto, pero me duele profundamente saber cosas que les están ocurriendo. Y un abrazo a cada uno de ustedes, un abrazo enorme, les deseo lo mejor. Felicidades y hasta la próxima. No olvides, es importante que te suscribas. Si te gusta ese tipo de contenido, si te hace pensar, si te hace reflexionar, si te hace analizar, si te ayuda a tener un pensamiento crítico, te invito a que te suscribas y podemos dialogar en la diferencia, en la otredad, no tenemos que ser iguales. En la diferencia y en la otredad podemos dialogar. Un abrazo muy grande. Bendiga y quedamos así, no pasa nada. Nos recordamos en los corazones. En la buena, chachos. Y para todos ustedes que han tenido momentos difíciles, muchas veces vidas muy difíciles, muy complicadas, y que sueñen con construir democráticamente, racionalmente, en pluralismo crítico, una nueva sociedad respetuosa, una sociedad más inteligente, más humana. Para todos ustedes justamente es este mensaje y la invitación. Primero, les pido con toda sinceridad, el momento está muy difícil. Si ustedes están saliendo de las marchas programadas, salgan a las marchas programadas, no salgan en altos horarios de la noche. Como hay toque de queda, tienen órdenes muy estrictas y ya han visto lo que está pasando. Por favor, cuídense.
Segundo, que todo sea dentro del marco del respeto de los derechos humanos, porque eso es lo que hay que demostrar, que priman los derechos humanos, del respeto, de la paz, de la tolerancia de los derechos humanos. No se puede dar ningún motivo para que caigamos en situaciones todavía más adversas de las que estamos. Así que por favor, cuídense mucho. No queremos que llegue a pasar algo semejante, como un estado de excepción. Que todo sea dentro de la paz, porque sé que muchos de ustedes sueñan con una forma de vida distinta. Muchos de ustedes sueñan con construir algo diferente. Pero para poder lograrlo, ustedes requieren un año más de vida para poder elegir el tipo de gobierno que anhelen. Por eso hay que cuidar estos momentos. Cuídense y cuiden a los demás. Todo dentro del respeto, del diálogo, de la paz. Y para todos ustedes que han tenido momentos difíciles, muchas veces vidas muy difíciles, muy complicadas, y que sueñen con construir democráticamente, racionalmente, en pluralismo crítico, una nueva sociedad respetuosa, una sociedad más inteligente, más humana. Un abrazo enorme para cada uno.